quería dar un poco la visión de lo que es la PAC, por qué y para qué, las ayudas de la PAC, ¿no? Los objetivos que tenemos. Entonces, la PAC, como estaba diciendo, es una política común de todos los países de la Unión. Se aplica en todos los países, no solo en unos sí y en otros no, de forma diferente. Hay ciertos márgenes de maniobra en los Estados miembros y a nivel de comunidad autónoma también, pero la base común tiene, la base jurídica está en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y en los reglamentos comunitarios europeos que desarrollan cada materia. Entonces hay que tener esa visión de que no vamos por libre, aunque tengamos cierto margen de actuación, la base jurídica es una base comunitaria de la Unión Europea. Como objetivos, estábamos diciendo incrementar la productividad agrícola, que no la producción, la productividad, menor empleo de recursos para obtener un mejor resultado, garantizar un nivel equitativo para la población agrícola, muy importante, estabilizar mercados y garantizar la seguridad de abastecimientos a precios razonables de los consumidores. Entonces, como idea clave, tenemos unos objetivos económicos y sociales. Y es proteger intereses de los productores y de los consumidores, no solo de los productores. No solo la PAC va dirigida a que viva mejor el agricultor o ganadero, que también, pero los consumidores tenemos que ver que todos somos beneficiarios de la PAC, todos al final, porque estamos consiguiendo un beneficio para todos los consumidores y todos somos consumidores. En cuanto a la historia, aquí están las 7 etapas más importantes con las reformas que ha habido. Como decía, son más de 60 años de política agraria común y los enfoques de las políticas han sido diferentes con el paso del tiempo debido al ajuste que ha habido que hacer dependiendo de la situación socioeconómica en cada momento. Es decir, en una primera etapa, donde veníamos de la Segunda Guerra Mundial con una escasez alimentaria, había una política intervencionista y productivista, es decir, se primaba por producir, porque había que la situación, la necesidad en aquel momento era abastecer a la población de alimentos. Entonces se estaba primando por la producción, algo que ahora es todo lo contrario, ¿vale? Entonces se siguen manteniendo ahora algunas ayudas ligadas a la producción, pero se ha tendido a reducir esa situación. ¿Qué sucede con todo eso? Durante décadas aplicando esa política intervencionista y productivista intervencionista, porque había mucha intervención por los países fundadores en el momento de la creación de la Comunidad Económica Europea, en el 58 del siglo pasado, había mucha intervención de los 6 países fundadores sobre la política agraria. ¿Qué sucedió en ese momento? Había que cambiar esa política nacional a una política comunitaria que defendiera los intereses de todos en su conjunto. Entonces, bueno, volviendo al tema de productivista, de una situación deficitaria se pasó a una situación excedentaria. Si tú primas la producción, que es otro de los temas controvertidos, porque mucha gente plantea las ayudas de la PAC, el conflicto con la superficie, pues bueno, había que pagar por animal. Claro, pagar por animal implica producir más. Entonces, claro, estaríamos en la situación inicial. De una situación, vamos, no es la situación como tal inicial, pero habría peligro de llegar a una situación excedentaria, ¿no? de la producción. Ha habido diferentes etapas, luego esa situación, ¿qué es lo que provoca? Un creciente gasto agrícola. Cuando tú tienes excedentes se desestabiliza el mercado, hay desequilibrios entre oferta y demanda y eso requiere una inversión porque claro, hay que hacer gastos para estabilizar los mercados, o sea, intervención de mercados, hay que apoyar al almacenamiento privado, ayudas a la exportación para poder equilibrar el mercado nuevamente. Entonces, ese gasto agrícola, ¿cómo se intentó frenar eso? Una transición entre las ayudas a la producción y las ayudas directas a la renta con la reforma del 92, o la reforma Max-Sarri. ¿Vale? Luego, no voy a entrar mucho en detalle, de diferentes etapas que ha habido. Un importante hito fue el pago único, que fue la creación de derechos de ayuda en el año 2003, con la reforma del 2003. Estamos hablando ya de ayudas desacopladas, que es el origen de los derechos que tenemos hoy en día, que tanta polémica pueden crear a nivel de aprovechamiento de superficies.
son unas ayudas, unos derechos que se obtuvieron por una referencia histórica de unos años, 2000, 2001, 2002, que en función de la productividad, la producción que se tenía, se asignaron unos derechos en función de las hectáreas declaradas y de los importes percibidos, y se desacoplaron de la producción. Ya no se pagaba por la producción. Tú tienes que tener unos derechos y cada derecho se justifica con una superficie admisible de terreno, ¿vale? Entonces, seguimos en el avance, las distintas reformas. En la del 2013 entra en juego el greening, que es una PAC más sostenible, o sea, son pago verde, que se denominaba, y la figura de agricultor activo y actividad agraria, que también son importantes y las vamos a ver un poco más adelante. Con eso llegamos a la PAC 23-27, que es el plan estratégico de la PAC, el PEPAC, que es donde nos encontramos hoy en día. Entonces, en el actual periodo 2023-2027 tenemos una política orientada a la consecución de resultados concretos, ya no solo al cumplimiento de unos determinados requisitos definidos en la normativa, como podía ser en los periodos anteriores. Entonces, tenemos una serie de objetivos, 3 objetivos generales basados en los 3 pilares de la sostenibilidad y luego 9 objetivos específicos complementados por un objetivo transversal, que es modernizar el sector a través del conocimiento, la innovación y la digitalización en las zonas rurales, ¿vale? ¿Cómo se financia la PAC? Bueno, en un inicio existía un fondo de financiación que se denominaba FEOGA, Fondo Europeo de Orientación y Garantía Agraria, desde su inicio en 1962, que después se complementó con 2 secciones, la sección Garantía, que iba más enfocado a las ayudas de mercado, y la sección orientación a la mejora de las estructuras. Y desde el año 2007 el FEOGA fue sustituido por estos 2 fondos, que son el Fondo Europeo Agrícola de Garantía, FEAGA, y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, el FEADER. El primer fondo se encarga de la financiación de los pagos directos a los agricultores y las medidas de mercado, y el segundo cofinancia en conjunto con los Estados miembros las medidas para el desarrollo rural, muchas de las cuales os afectan a vosotros desde el punto de vista del medio ambiente. Muchas de las ayudas las intervenciones que se llevan a cabo en medio ambiente son fondos FEADER, muchos de ellos, ¿no? Organismos pagadores nacionales. Bajo supervisión de la Comisión, muy importante, no somos independientes, o sea, los organismos pagadores, bajo la supervisión de la Comisión Europea, administran los pagos directos que estábamos hablando, financiados por el FEAGA, tramitan las solicitudes de ayuda, efectúan pagos y realizan las determinadas comprobaciones, que sí se hacen comprobaciones. Entonces, aquí es donde entra la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, que es el organismo pagador de los gastos financiados por el FEAGA y FEADER, derivados de la aplicación de la PAC en la Comunidad de Castilla y León, ¿vale? La Consejería de Agricultura es el organismo pagador. Aquí es donde entramos en acción o en escena los técnicos de la Consejería de Agricultura, ¿vale? Anualmente hay una convocatoria de intervenciones. Es lo que se denomina solicitud única. La Consejería de Agricultura y Ganadería convoca anualmente una serie de intervenciones, entendiendo por intervenciones instrumentos de ayuda acompañados de condiciones de subvencionabilidad específicas. Hay unas condiciones que cumplir para poder percibir una ayuda. Entonces, en esa convocatoria anual tenemos ahí una relación con las distintas líneas de ayuda e intervenciones de pagos directos o intervenciones de desarrollo rural que se convocan. Aparte, se establecen los requisitos comunes del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 del Reino de España. En esa orden se establecen los requisitos comunes, y el SICPAC, que también se ha comentado a lo largo del día, las alegaciones al SICPAC, cuando no se está de acuerdo con un determinado dato de un recinto, bien sea el coeficiente de subvencionabilidad de pastos, la inactividad de un recinto, se presentan alegaciones y se comprueba si se puede cambiar el dato requerido o no, y se aportan las pruebas pertinentes, pues se cambia. Y luego la actualización del registro de explotaciones agrarias de Castilla y León. Aquí vemos una relación de ayudas e intervenciones que se pueden solicitar con la solicitud única, que por cierto finalizó el pasado día 2 de junio, el plazo de modificaciones. Ha estado abierto desde el día 1 de febrero hasta el 2 de junio, ¿vale?
Ayudas importantes que tengan que ver o directamente relacionadas, solo voy a hacer referencia a las que están directamente relacionadas con el aprovechamiento de las superficies pastables, ¿vale? Hay otras ayudas, como las ayudas asociadas a la renta, o sea, ayudas a la renta asociada para determinados sectores que pueden tener que ver con el sector ganadero, porque son las ayudas asociadas a la ganadería, donde se sigue pagando, se sigue primando por una cabeza, por un animal. O sea, tú tienes, ese animal se paga por animal, pero eso se ha reducido, ¿vale? Eso, vamos, reducido. Para que os hagáis una idea, en periodos anteriores, antes del desacoplamiento de las ayudas, de que se generaran los derechos, pues se podía estar cobrando por cada cabeza, porque tenían derechos de las vacas nodrizas, 300 y pico euros por animal. Eso, parte de esas ayudas se desacoplaron y pasaron al pago único que hacía referencia anteriormente. Y se generaron unos derechos de ayuda. O sea, parte de esa ayuda pasó a los derechos de ayuda desacoplados, que pasaron a justificarse con superficie, y otra parte quedó vinculada a la producción, a la tenencia o no de esa cabeza de ganado. Para que os hagáis una idea, en torno a 90 euros puede estar el pago, ¿vale? Por cada animal en una vaca nodriza. Ayudas que tienen que ver directamente, que pueden influir, o sea, que pueden depender de la superficie de pastos declarada, que tanta polémica crea. O sea, que se paga por superficie. La ayuda básica a la renta para la sostenibilidad es un pago por superficie, al fin. Porque aunque pagues los derechos, cada derecho hay que justificarlo con una hectárea admisible de terreno. La ayuda redistributiva, que depende de la anterior. Ayuda complementaria a jóvenes agricultores también. Regímenes en favor del clima y el medio ambiente. Esto es una línea nueva de ayudas de este periodo, ¿vale? Que también depende, es un pago por superficie. Luego tenemos intervenciones de desarrollo rural, medioambientales y climáticas, esas están cofinanciadas por FEAGA y FEADER. Ayuda a zonas con limitaciones, esa intervención también depende de la superficie declarada, esa tiene un tope de 60 hectáreas como máximo, pero depende de la superficie declarada. Y bueno, de las que están aquí serían las principales a las que he hecho referencia, ¿vale? Entonces, abordamos ahora dos conceptos clave para percibir las ayudas. Son, podemos decir que llave para la mayoría de las ayudas, no para todas, pero agricultor activo. La condición de agricultor activo, en la definición que yo pongo, agricultor titular de explotación agraria, muy importante, que ejerce la actividad agraria, que asume el riesgo empresarial o no ejerce unas actividades que están determinadas en la normativa como excluidas, ¿vale? Servicios inmobiliarios y demás. Hay ciertas actividades que están, aeropuertos, que están excluidas de la percepción de la PAC. No tiene que ser actividad principal de esa persona física o jurídica, ¿vale? Entonces, agricultor activo, ese concepto. Los pagos directos, para los pagos directos es un requisito imprescindible, cumplir la condición de agricultor activo, que se cumple con una serie de condiciones que o alta la seguridad social agraria, o que al menos un 25% de tus ingresos totales sean procedentes de la actividad agraria, o haber percibido menos de, bueno, hay alguna excepción, como haber percibido menos de 5.000 euros de pagos directos en la campaña anterior. Y muy importante, actividad agraria. Ahí viene la definición, el primer apartado, no lo voy a leer, pero podéis ver: cría de animales, mantenimiento de superficies agrarias en estado adecuado para el pasto o cultivo, ¿vale? Lo señalo en amarillo, en cada parcela o recinto agrícola declarado. O sea, no se paga por declarar, se paga por realizar una actividad agraria. El concepto ese de declaro y pago y me pagan, no, eso no es. Otra cosa es que se pueda estar realizando en algunas situaciones, pero no deja de ser un fraude. Eso es un fraude de subvenciones. O sea, cuando se declara porque se está ejerciendo una actividad agrícola, que puede ser de producción o de mantenimiento. En el caso de los pastizales de montaña, pues es el pastoreo. Pastoreo, como señalo ahí abajo, con animales de la propia explotación del solicitante. En los pastos puede ejercerse o pastoreo siega o, dependiendo del tipo de pasto, labores de mantenimiento. Pero bueno, en lo que nos ocupa, que son los pastizales de montaña, el pastoreo con animales de la propia explotación del solicitante. Son conceptos
clave, ejercer actividad agraria en cada parcela agrícola con animales de la propia explotación. Eso de intercambiar superficie o cojo esto y que lo declare el otro, eso es ilegal, eso es un fraude. Nosotros no promovemos eso, desde la agricultura se controla, luego vamos a ver qué tipos de controles se hacen, pero la normativa es clara en este sentido, ¿vale? Y que la actividad agraria, o sea, que sea lo que se declara, los cultivos, aprovechamientos o actividades de mantenimiento que se declaran en la PAC, sean un fiel reflejo de actividad agraria, ¿vale? Se está haciendo una declaración expresa. O sea, una explotación en intensivo que te está declarando mantenimiento en superficies de pastos, pues bueno, sospecha por lo menos, ¿no? Actividad agraria en superficie de pastos. Ya entramos un poco más en el tema concreto. O sea, en todos aquellos expedientes de solicitud única, de solicitud de ayudas, que se incluyen pastos como parte de la actividad agraria, bien sea de producción o de mantenimiento, se realiza en todos, un control administrativo de pastos, donde se comprueban unos requisitos, ¿vale? ¿Cuáles son los requisitos? Declarar los códigos REGA, o sea, los códigos de explotación del registro de explotaciones ganaderas, todos los que sean titularidad del solicitante, mantener animales de especies ganaderas compatibles con el uso del pasto y que la dimensión sea coherente con la superficie del pasto declarada, ¿vale? Entonces, ¿qué entendemos por superficies compatibles? Pues tenemos el vacuno, ovino, caprino, equino o porcino en extensivo, ¿vale? Esas son las especies compatibles. Dimensión coherente con la superficie de pastos. Aquí entran en juego las cargas ganaderas. Mayor o igual de 0,10 UGM por hectárea. No voy a entrar a discutir si esto es mucho o poco, ya lo que comentaba Juan, ya temas o sea, comité investigador, que luego cuando se negocia no vamos a entrar. Yo explico lo que está plasmado en la normativa. Entonces, 0,10 UGM por hectárea. Esto es una flexibilización que permite también el PEPAC. Inicialmente estaba establecido y en periodos anteriores en 0,20 UGM por hectárea. Se ha flexibilizado a 0,10. En este caso es para la comprobación de las condiciones de actividad agraria en pastos en el conjunto de la explotación. O sea, lo que, bueno, se puede decir que para la aplicación de los derechos de pago de la ayuda de intervención de ayuda básica a la renta, ¿vale? Vemos que no hay un techo de carga ganadera. Aquí solo tenemos un mínimo, que estamos hablando de 10 hectáreas por UGM, teniendo en cuenta luego que vamos a ver la clasificación, o sea, la conversión de animales a UGM, ¿vale? El incumplimiento de esos 0,10 tampoco, la normativa no te dice que sea penalizable, que sea un incumplimiento. Es una situación de riesgo. Cuando el ratio de la explotación baja por debajo de esa carga ganadera, lo que se hace es requerirle al ganadero que acredite cuál es la actividad agraria que realiza en el resto de pastos, en el resto de superficies. Si tú con unos animales que tienes estás justificando X hectáreas y declaras más, dime qué vas a hacer ahí. A lo mejor no lo estás haciendo con pastoreo y estás haciendo otra actividad de siega, de mantenimiento. Vale. Seguimos. La conversión a unidades de ganado mayor. Aquí vemos una tabla que se aplica en la PAC, ¿vale? Pero no es universal. Vemos ahí que las vacas nodrizas son 0,80 UGM, o sea, una vaca es 0,80, un ovino caprino 0,10. En otra normativa que a lo mejor manejáis, incluso la que se utiliza para las licencias de aprovechamientos forestales, son otras cargas ganaderas. La Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León establece, no cargas, perdón, otras conversiones. Una vaca nodriza a lo mejor es 1, una ovino caprino puede ser 0,15, ¿vale? Pero esta es la tabla de conversión que se utiliza para la PAC, ¿vale? Para las intervenciones desde la PAC. El estado de abandono, cuando la densidad existente impide el tránsito o acceso de los animales por el recinto, como podemos ver en aquella imagen, no se conceden pagos por superficie, ¿vale? Si se detecta. Condiciones artificiales, posibles casos. Esto no quiere decir que siempre sean condiciones artificiales. Existe la figura de las condiciones artificiales
cuando se está intentando falsear, o sea, crear, como su definición lo dice, artificialmente, intentar justificar artificialmente los requisitos para percibir una ayuda. Entonces, tenemos falseamiento, ocultación de datos, indicios de falsedad o fraude para acreditar el régimen de tenencia o actividad agraria. Declarar, muy importante, que tiene que ver con el tema. Una parcela sin estar a disposición del agricultor, bien en propiedad, usufructo, arrendamiento o asignación comunal. Cuando una parcela de asignación comunal en un monte de utilidad pública no dispone de la licencia correspondiente de medio ambiente, pues entonces no está legalmente a su disposición, no debería de declararla. ¿Vale? Cuando no se han realizado los aprovechamientos, pastos declarados que no reúnen los requisitos de actividad agraria, declaración de actividad de pastoreo que no se realiza con animales de la propia explotación del beneficiario, hay que realizarlo con tus animales, no con los del vecino. Certificados o resoluciones de concesión de superficies comunales donde el adjudicatario es distinto del declarante de la PAC. Lo que se comentaba de intercambiarse o certificar, las entidades tienen responsabilidad en ese sentido cuando certifican lo que no es. ¿Vale? Yo si llevo un pasto, un pastadero de un puerto concreto, ese pastadero lo llevo yo durante los 5 años que dura el aprovechamiento, aunque no me haga falta para mi PAC, no se lo puedo dar al vecino. Eso, eso no es legal. ¿Vale? Intercambio de ganado entre productores en distintas épocas del año, con el fin de alcanzar la carga ganadera promedio para justificar la actividad. ¿Vale? Cuando se está falseando la carga ganadera, puede ser un veraneo que se hace en algunas ocasiones. La cláusula de elusión, cuando se demuestra que ha habido condiciones artificiales, no se efectúa pago alguno. ¿Vale? ¿Cuántas, perdón? ¿Perdón? ¿Cuántas condiciones no hay que cumplir para que...? No, una, con que tú, si se demuestra, estas que he puesto yo ahora son posibles casos. No quiere decir que cuando se den todas estas circunstancias siempre... Sí, tú si se demuestra que se está haciendo deliberadamente, luego hay sistemas de penalización donde se detectan irregularidades y no quiere decir pago cero, se penaliza, pero bueno, estamos hablando ya de casos extremos, ¿vale? Casos graves. ¿Qué hacemos nosotros para combatir esto? Pues está establecido un sistema integrado de gestión y control de la política agraria común. Hay un plan de controles administrativos y sobre el terreno, en ambos ámbitos. Lo establece la Dirección General de Política Agraria Comunitaria de la Consejería de Agricultura y Ganadería en el ámbito territorial de Castilla y León. Como veis ahí cito una serie de reglamentos y un real decreto que establecen los criterios básicos y la metodología general. No es solo lo que hagamos nosotros o lo que yo quiera hacer. Hay un plan de controles establecido que nosotros tenemos que seguir. No quiere decir que si detectamos o hay una denuncia de una irregularidad que se pone de manifiesto, tengamos y debemos, tenemos y debemos de actuar. Pero nos ceñimos a un plan de controles que se realiza al 100%. Es decir, el plan de controles se ejecuta al 100%, aquí en todos los sitios, lo marca los reglamentos, el FEGA, perdón, las comunidades autónomas, que es la Dirección General en el ámbito de Castilla y León, pero hay que cumplirlo al 100%. No quiere decir que todos esos controles, que son distintos controles, no todos los que se realizan para verificar legalidad y regularidad en los pagos, abarquen a todas las condiciones. Hay controles que abarcan al 100% de líneas de declaración, por ejemplo, una sobredeclaración, lo que comentabais esta mañana, alguien que declara más superficie de la que tiene un recinto, entre varios, eso es imposible. Se puede declarar, pero se detecta siempre. O sea, imposible cobrar, declarar sí, pero siempre va a detectarse. Eso se detecta siempre, porque el control abarca a todas las líneas de declaración. Pero hay otros controles que se muestrea. Hay un porcentaje de muestreo, como puede ser control de parcelas a disposición del agricultor. Nosotros tenemos expedientes de más de 2.500 recintos, un expediente solo, entonces no pedimos los 2.500 contratos de arrendamiento. Hay muestreos, se puede incluir un expediente si se detecta una irregularidad o se considera una situación de riesgo, pero no por sistema se piden todos. Hay controles que abarcan al 100% de la solicitud y hay otros que no. Roberto, tenemos que ir acabando. Vale, un segundo, es que me queda... Ya, a ver, o sea, no sé también, a lo mejor, si dejamos un ratitito de que te hagan 2 o 3 preguntas, que igual es como más aterrizado a cosas que pueden Vale, interesar desde el punto de vista
de enfoque Es que ahora iba a hablar del tema de las cargas ganaderas, bueno. 5 minutos de verdad. Vale, bueno, los derechos que hablábamos, de los derechos de pago, están basados en una regionalización de España en 20 regiones. Cada derecho se justifica con una hectárea admisible de terreno, que es en lo que estábamos, ¿vale? En las que se realiza actividad agraria y estén a disposición del agricultor, lo que hablábamos. Coeficiente de subvencionabilidad a pastos entra en juego porque la superficie subvencionable es la superficie total del recinto multiplicada por ese coeficiente. Ahí están las regiones que tenemos de pastos en España, aquí normalmente es la región 16. Los ecoregímenes es una línea de ayuda nueva de este periodo de programación. Tenemos dos ecoregímenes relacionados con los pastos húmedos, pastos mediterráneos, con una serie de prácticas. Esto es una línea de ayudas que se paga por realizar una práctica que va más allá de los requisitos legales de gestión y buenas condiciones medioambientales, ¿vale? Entonces, es un pago a mayores, pago compensatorio para asumir los costes adicionales o el lucro cesante por la realización de estas prácticas, pero sí existen, ¿vale? Hay varios tipos en los pastos. Estamos a mejorar la gestión y sostenibilidad de las superficies de pasto, absorción de carbono o lo que comentábamos esta mañana, incrementando la biodiversidad, la siega sostenible. Forma de ayuda a los agricultores activos que lo soliciten es un pago voluntario. La práctica que nos afecta aquí es el pastoreo extensivo. La agricultura de carbono, ¿cuáles son los objetivos que tiene? Aumentar la capacidad de sumidero de carbono de los suelos, disminuir el riesgo de incendios o evitar el infra o sobrepastoreo. En la agroecología, que va más enfocado a la siega, lo voy a pasar porque estamos más enfocados en los pastos. Requisitos, una serie de requisitos en las explotaciones. Y volvemos a lo mismo, en esta ayuda que va más allá de los derechos, es una ayuda voluntaria por cumplir unos requisitos a mayores, ya se establecen otras condiciones. 120 días al año de pastoreo a diente con animales de la propia explotación. Una carga ganadera un poco más restrictiva. Aquí ya se establecen dos límites, uno por abajo y otro por arriba, 0,2 y 2 UGM por hectárea. Muy importante, conforme a las disposiciones en materia de sanidad, identificación y registro animal. ¿Qué quiere decir eso? Aquí tenemos un ejemplo de donde hemos estado esta mañana. Arriba no se ve muy bien, es un plano de un pliego de condiciones de una adjudicación, vamos, para adjudicar un aprovechamiento forestal. Todo tiene que coincidir. La licencia que se adjudica está en una zona concreta. Eso es lo que se tiene que declarar en la PAC. Y eso tiene que estar esto sería la delimitación en el programa de la PAC de este plano, del pliego de condiciones, que tiene una licencia concreta, y esto no coincide exactamente, veis que aquí hay un poco de discrepancia, el registro de explotaciones ganaderas, un GIS de explotaciones ganaderas. Esto debería de coincidir. Esto es un poco la secuencia que se debería de seguir. Cuando tenemos un puerto, yo dispongo de este puerto, y ahí está o el ganadero o la agrupación de ganaderos que tienen la licencia. Con esto, la entidad propietaria de este puerto debería en el registro de explotaciones ganaderas, trasladar esto para que coincidiera. Y luego en la PAC declarar esto. Aquí se ve esto en naranja, que es lo que declara el ganadero de Santa Marina, en este caso, que no pertenece al puerto, que hemos estado esta mañana. Y esta sería un ejemplo de su declaración con esa parcela que está ahí. Esto es una parcela compartida. Esto es un caso real que se ha dado el año pasado, donde el ganadero de ovino que vino al puerto declaró: este recinto está partido, una parte de él pertenece al puerto y otra parte a la Junta Vecinal de Santa Marina. Entonces, lo que hay que delimitar es esta zona para que cada uno declare lo suyo. Y debe todo de coincidir. La adjudicación a nivel de medio ambiente, el registro de explotaciones ganaderas y la PAC. Todo es la misma cosa, no puede ir por un lado. La declaración de la PAC se paga por ejercer una actividad agraria, en aquella superficie donde se ejerce, donde tienes tus animales. Otra ayuda ya breve, intervenciones de desarrollo rural, medioambientales y climáticas. Gestión sostenible de superficies forrajeras pastables y apoyo a los sistemas tradicionales de pastoreo trashumante, que hablábamos también esta mañana. Estos son ayudas plurianuales en las que hay que solicitar la incorporación a la intervención, firmar un contrato y luego cumplir una serie de requisitos, ¿vale?
Bueno, compromisos, aprovechamiento, volvemos otra vez a lo mismo. Efectivo mediante pastoreo. En este caso se establecen al menos 6 meses al año de aprovechamiento. Animales de la propia explotación. Extensificar las prácticas. Aquí seguimos con la base de 0,20 y como techo tenemos 0,75 o 1,50 en función de la pluviometría. Zona de secuestro temporal de pastoreo de un 20% al menos durante 3 meses, rotacional. No utilizar ivermectina como desparasitante de los animales que vayan al pasto, por el problema que causa con la biodiversidad, la descomposición de la materia orgánica y lo que afecta a la biodiversidad, porque sigue en activo cuando se excreta por los animales. Y al menos una de estas 3 acciones contempladas. Citar la agricultura ecológica, que también depende de las superficies forrajeras de pastos permanentes para la alimentación del ganado ecológico. Espero haber podido dar una pequeña pincelada del papel que tiene el PEPAC en el desarrollo sostenible, que los 3 pilares del desarrollo sostenible, social, ambiental y económico, los 3, ¿vale? Bueno, esto ya son unas fotos de la zona. Santa Marina Trillando, donde hemos comido hoy, estaban con la trilla de cereal. Esto era el año 71. Esto es una labor muy importante, la labor didáctica, más importante que la sancionadora. Nosotros hacemos nuestro papel como podemos ahora, no vamos por los soportales de la iglesia, como pone aquí, Ribota, pórtico de la iglesia, año 65, pero bueno, hacemos una labor similar. Es muy importante la labor didáctica, a los ganaderos que tengan muy claro los requisitos y los que tienen que cumplir, ¿vale? Más importante que la sancionadora, que hay veces que no queda más remedio, pero bueno, sería lo evitable. Y nada, muchas gracias por la atención. Bueno, no sé si hay alguna pregunta.